Hola compañeros, yo soy Mario Espinosa y yo, mis compañeros Carlos Mauricio y Areli López, vamos a enseñarles en este video cómo funciona este voltímetro digital. Este voltímetro es el 33XRA y les vamos a explicar algunas propiedades sobre el equipo. El multímetro digital nos sirve para poder medir valores como corriente, voltaje, resistencia y otras cosas más. En este caso vamos a medir voltaje alterno. Entonces lo que tenemos que hacer primero es ajustarlo a la escala, y lo más recomendable es ajustarlo en la escala más grande para que no te llegue una sobrecarga. Luego hace un sonido y se escucha cuando es una sobrecarga. En este caso lo tenemos en la escala de 750 en voltaje alterna, y lo tenemos conectado en la punta roja con el rojo, que es el positivo, y el negro con el negro, que es el negativo. Y como podemos ver aquí, así como le ajustamos el voltaje, tenemos aquí en la fuente 27, 26, 27, y en el voltímetro tenemos 27. Aparte de medir voltajes, corrientes y resistencias, vienen con otras características como el botón Mini Max, que nos da el valor máximo de una corriente alterna o el valor mínimo. El botón Hold es para que el voltímetro guarde un cierto valor y no se desvíe ese valor. Y el botón Peak, que nos proporciona el valor pico de una señal. Ahora vamos a medir voltaje directa. Para medir voltaje directa, en el manual nos especifica cómo conectar las puntas, y ya todos sabemos que el positivo va con el positivo, el negativo va con el negativo. Pero primero, antes de nada, tenemos que ajustar la escala para que no den una sobrecarga. Entonces ya tenemos todo conectado aquí, y como se puede ver, si variamos el voltaje directo, también aquí en el voltímetro se varía el voltaje directo. Voy a explicarles cómo se mide corriente continua, y primero seleccionamos el rango y conectamos los cables, el rojo a miliamperes o a 10 amperes, y el negro pues el negro, y lo tenemos que conectar en serie con una carga, que en este caso va a ser de 300, y bueno, aquí ya nos está dando la medición. A continuación vamos a realizar las conexiones necesarias para realizar una medición de corriente para una fuente de alimentación alterna. En este caso, seleccionamos en esta fuente que se alimente a las terminales de la fase C y el neutro con un voltaje de 10 volts. El positivo lo vamos a conectar a una resistencia, en este caso la seleccionamos de 1.2 kΩ, y la otra terminal de la resistencia la vamos a conectar al multímetro, al igual que la tierra. En este caso, el neutro. En este caso, para realizar la medición, conectaríamos el positivo en la bornera de corriente de miliamperes y el negativo en el común. Ahí tenemos una medición de 105.9 miliamperes. Por lo tanto, no convendría bajar la escala, ya que, como vemos, el siguiente valor de la escala es de 40 miliamperes. Esta es la medición que tenemos más precisa. Siempre que hagamos mediciones de este tipo hay que tener la escala más alta para no dañar nuestro dispositivo, y posteriormente ir bajando la escala para obtener una precisión un poco mejor, siempre y cuando nos encontremos dentro del rango de valores que admite esa selección. Ahora, para medir resistencia, igual con el manual se puede ver cómo se conectan las puntas. El negativo va con el negativo y el positivo con el positivo. Como se puede ver aquí, se registra una resistencia de 311.3, y aquí tenemos uno de 300. Si lo apagamos, resistencia es 0. Si lo prendemos, resistencia es 300, igual como se marca aquí. Para el prueba de continuidad vamos a requerir tomar el multímetro de esta forma. Vamos a utilizar dos puntas. La punta negra se conectaría en el común
la punta roja en el de voltaje. Posteriormente vamos a seleccionar la escala, en este caso sería en este de aquí, que nos va a permitir detectar si existe continuidad. Para empezar, bueno, vemos ahí que aparece la señal de sobrecarga. Cuando nosotros juntamos las puntas, se escucha un pitido y marca unos números en pantalla. Esto indica que tiene continuidad el dispositivo. En este caso vamos a utilizar un simple cable. Entonces el cable es completo. Encontrar las puntas. Bueno, por este lado se amarra una punta a una de las terminales y la otra terminal a la otra punta del cable y se detecta la continuidad. Nuestra siguiente prueba va a ser con un diodo. En el mismo caso que en continuidad, conectaremos la terminal negra en el común, la terminal roja en la entrada de voltaje, que como vemos tiene un símbolo de un diodo. Bueno, en el caso de que no hay conducción va a marcarnos la señal de sobrecarga, el OL en pantalla. Bueno, esto que tenemos aquí es un diodo, un simple diodo de silicio rectificador. Un N5402. Este diodo, bueno, tiene una pequeña franja de color gris que nos va a indicar lo que vendría siendo el cátodo o la terminal negativa del diodo, y lo demás, la parte negra, vendría siendo el ánodo. Entonces lo que vamos a medir es la continuidad, y los diodos solo conducen en una sola dirección. Entonces el multímetro nos debe de dar una medición únicamente cuando medimos, cuando polarizamos en directa, que como vemos está en inversa. Estamos metiéndole voltaje a través de la terminal del cátodo, por lo tanto está polarizado de forma inversa. Y nosotros giramos el diodo, la polaridad es directa y se puede ver en pantalla un número. Este número tiene que ser entre 0.5 y 0.7 para saber que el diodo tiene condiciones óptimas de operación, y con eso sabemos que el diodo está en buen estado. Para la capacitancia tenemos que seleccionar el rango de capacitores. El cable negro va conectado en esta ocasión en miliampere y el rojo en com. Aquí ya estamos midiendo una capacitancia. En esta ocasión agarramos uno de 0.2 y uno de 4.4 y esperamos a que calcule, que sume. 6.6. Exactamente nos da la 6.6. Bueno, aquí vamos a explicarles cómo es la medición de temperatura con este multímetro. Aquí tenemos un dispositivo que es un termopar. Consiste de dos alambres que son de diferentes metales, entre ellos se genera una diferencia de potencial con el cambio de temperatura. Entonces el termopar tiene aquí señalados cuál sería el pin positivo y el pin negativo. De esta forma los vamos a conectar en la terminal de voltaje y la del común. Seleccionamos la escala de grados, está en centígrados o en Fahrenheit. Y bueno, ahorita está midiendo la temperatura del ambiente, son 26 grados aproximadamente. Aquí tenemos una plancha que ya fue previamente calentada, entonces lo que vamos a hacer es acercar el termopar a la superficie de la plancha. Y vemos como el voltaje que está eligiendo va subiendo. Para medir la frecuencia seleccionamos el rango de 40 MHz y conectamos los cables, que el negro sería al com y el negro a Hertz. Aquí le estamos dando un voltaje menor para proteger el circuito y nos está marcando 60 Hz, y eso sería todo para la frecuencia.